básicamente informarle a la población acerca de, o en el marco de que se están generando estos paros o estas 48 horas de paro que se están generando en el ámbito de la educación pública, ¿sí? Como todos saben, en realidad, si nosotros pensamos en lo que tiene que ver con los obreros organizados, una de las medidas que tenemos para poder movilizarnos es justamente el paro, ¿tá? El paro, la ocupación, que en realidad eso lo que nos permite es luchar, y de esa forma se han logrado varios de los derechos que nosotros tenemos en este tiempo. No es que nos cayeron de arriba, sino que tiene que ver con una lucha de obreros organizados, que también es un llamar a otros colegas a que se sumen a esta instancia. Más allá de que hoy está en boga el tema de la LUC, ¿sí? Un tema que nos convoca hoy en día tiene que ver con el presupuesto, ¿tá? Cada vez que cada gobierno discute el presupuesto quinquenal, los docentes nos movilizamos por justamente reclamar más y mejor presupuesto para la educación. Y en este caso, el presupuesto tiene un ajuste estructural, o el gobierno le llama ajuste estructural en realidad, que tiene que ver con un ajuste negativo para la educación, ¿tá? Un recorte. Capaz que ahí mencionamos algunos términos utilizados por el gobierno habla de ajuste o redistribución del gasto público. Nosotros en realidad le llamamos recortes. Esos recortes no solamente nos afectan a nosotros como docentes, como trabajadores, porque somos trabajadores de la enseñanza pública, sino también van a perjudicar básicamente a nuestros alumnos, que son los que nosotros trabajamos a diario, digamos. Entonces, eso también es lo que nos convoca a nosotros, es la lucha por una educación pública de calidad. Seguimos reclamando el 6%, el 6+1 de la educación, que no lo hemos logrado, y seguimos luchando por eso. En el marco de estas 48 horas de paro, a nivel nacional, digamos, se están dando diferentes paros, ocupaciones en diferentes instituciones educativas. Y a nivel de Soriano, en realidad hoy a las 9 de la mañana se convocó a los docentes en la ciudad de Dolores, hicieron una movida, y en este momento se están movilizando en la ciudad de Mercedes, también en relación al marco de estos paros. Y en el caso de Cardona, ¿tá? Que en realidad tiene que ver un poco Cardona, la línea, queríamos no quedar por fuera, no solamente hacer paro, sino también informarle a la sociedad qué es lo que está pasando y qué es lo que nos preocupa a los docentes para el próximo año 2021. ¿Tá? Porque esa creo que es la palabra, es una real preocupación, no solamente de nuestro trabajo, sino de qué va a pasar con la calidad de la enseñanza de nuestros alumnos. Quizás a continuación en realidad podríamos ir detallando algunos lineamientos de elementos o cosas que van a ir recortando. Por ejemplo, en el caso de la coordinación, ¿sí? Nosotros por unidad docente, que son 20 horas, teníamos 4 horas de coordinación y pasaríamos a tener 2 horas de coordinación por unidad docente. Esto significaría 18.000 horas menos de coordinación. Quizás, no sé, Juancho, si vos querés. No, ahí tal vez destacar la importancia de la coordinación. En la coordinación, como su nombre lo indica, se coordinan planes y estrategias pedagógicas, se coordinan también proyectos de centro, proyectos a llevar entre diferentes materias. Siempre estamos hablando de proyectos pedagógicos. Se analizan las diferentes problemáticas individuales de los alumnos, las problemáticas en general, de situaciones como estas que estamos viviendo con la pandemia. Es un espacio muy rico de intercambio entre los profesores y de los profesores con la dirección. Es lo que le da, digamos, robustez a la institución y a las políticas institucionales. Y bueno, y esto, si uno analiza cómo van las políticas educativas
las mejores políticas educativas que se están llevando a cabo en el mundo, países con los que Uruguay ha estado trabajando en conjunto, vemos que es una tendencia el tema de la coordinación a nivel institucional. Y sin embargo, esto se está sacando. Esto redunda en perjuicio de las diferentes metodologías pedagógicas que se abordan para con los chiquilines. Que en realidad también ahí está bueno recalcar que la coordinación es un ámbito que fue ganado a través de la lucha. La coordinación no siempre existió, fue un ámbito que los docentes ganamos, son horas de trabajo que quizás uno hace la docencia indirecta, ¿verdad? Tiene otro vínculo con el alumno, con la institución, con nuestros padres, con nuestros compañeros, donde trabajás en proyectos, donde trabajás con aquellos alumnos que quizás necesitan cierta tutoría, ¿verdad? Que en realidad esto significa un recorte justamente de todo eso. Otra de las cosas que se recortan, y acá también en realidad nos preocupa realmente, tiene que ver con los grupos. A nivel nacional se van a recortar unos 200 grupos solamente del turno diurno. Esto significa una superpoblación dentro de los salones de clase. O sea, mientras que hoy nos estamos preocupando por la pandemia, en el distanciamiento físico y en ver cómo nos vamos a organizar con los chiquilines, de no estar en contacto con ellos, etc., parece que al 1 de marzo la pandemia va a desaparecer y los grupos van a estar superpoblados. Sí. Quizás también esto en realidad implica, primero que nada, un recorte de horas para el trabajador, para el docente, ¿tá? Y en realidad perjudica sobre todo al alumno. No sé Sí, si vos... y sí, por ejemplo, hay una reivindicación histórica que hace FENAPE, que es de 25 alumnos por grupo. En los hechos, es una realidad que yo lo he visto, lo he vivido con mis propios ojos, más de 30 a 36 alumnos en un grupo, en un salón, donde ahí se nos desmorona toda la teoría pedagógica, porque es más difícil atender a la diversidad entre 30 y pico de chiquilines. Siempre quedan chiquilines rezagados porque uno no puede atenderlos a todos. No hay que olvidar que las generaciones con las que estamos trabajando ahora son los que le dicen los nativos digitales, ¿no? Chiquilines que tienen otra forma de mantener la atención. Muchas veces no pueden mantener la atención por tanto tiempo como a veces las generaciones anteriores que eran capaces de estar 4 horas mirando a los profesores como los profesores escribían cosas en el pizarrón y les dictaban la clase. Ahora la teoría pedagógica es distinta y también requiere una atención especializada en la problemática particular de cada chiquilín. No se olviden que hoy en día en Uruguay, por suerte, la educación secundaria es obligatoria. Quiere decir que absolutamente todos los adolescentes de entre 12 y 17 años están asistiendo o al liceo o a la UTU o a algún otro tipo de educación formal. Eso quiere decir que los tenemos a todos, a los que les interesa estudiar, a los que no les interesa, a los que tienen padres detrás que los pueden apoyar, a quienes no tienen padres detrás que los pueden apoyar y a quienes viven las 1000 diversas problemáticas socioeconómicas que están viviendo, que se viven en Uruguay como en cualquier lugar del mundo. Con 30 chiquilines, 30 y pico de chiquilines en un salón, no se los puede atender a todos para que todos tengan un futuro y un transitar digno dentro de la educación. Que en realidad, pensando en lo que es la ley de educación que nosotros tenemos, nuestra ley de educación justamente incluye la inclusión, ¿tá? Pero en realidad tenerlos dentro del salón no sería incluirlos. Tenemos que tener un trabajo personalizado en ellos, ¿tá? Y en este momento, con el tema de la pandemia, los grupos se han reducido, o sea, se han dividido a la mitad. Y los docentes hemos verificado en realidad que ese trabajo personalizado con el alumno permite que quizás alumnos que en un grupo de 30, 35 se te pierdan, ahora en realidad vos los podés fortalecer, ¿tá? En realidad tiene que ver con eso. En realidad tiene que ver con una educación de calidad, de poder estar con el chiquilín, de darle una educación emocional, porque no solamente una enseñanza de asignatura, sino también con una educación emocional. Entender lo que le pasa al chiquilín.
Y eso viene vinculado también, capaz que ya lo vinculamos, con algunos recortes cargos. Ahí va, de ciertos cargos que se van a establecer, por ejemplo, el cargo de POP. Profesor orientador pedagógico. Ahí va, y el cargo de POP, sobre todo el cargo de POP, pasan cargos que eran de 40 a 30, pasan a ser de 20 horas. ¿Tá? Eso significa también correr, ¿no? Porque en realidad los docentes, que antes decían solamente docencia indirecta, pasarían a tener solamente 20 horas. Por tanto, eso significa que van a ir a la docencia directa. ¿Tá? Entonces, ¿qué significa esto? Que quizás muchos de los chiquilines que ahora en diciembre se empiezan a recibir, quizás quedan sin trabajo, van a empezar sin tener trabajo, porque no nos olvidemos de las generaciones que se reciben ahora y que los gurises van a estar sin trabajo con este panorama. ¿Tá? Nos preocupamos nosotros que capaz que tenemos algún que otro listo. Hay que pensar en los gurises que recién están iniciando en la tarea docente. Y a muchos docentes se les va a precarizar el trabajo porque va a implicar que elijan de repente un grupo en un lugar como Cardona, otro grupo en Rodó, otro grupo en Rosario, y ir rejuntando horas, viajando, con el costo que implica para el Estado también los viajes de la masa docente. Bien, dentro de ese recorte también de cargos está el recorte del POITE. El POITE vendría a ser como el cargo de informática, del laboratorio de informática, sobre todo se va a recortar en el turno nocturno. ¿Tá? ¿Qué implica esto? O sea, los que trabajamos en el turno nocturno sabemos que la población es totalmente diferente a la población del diurno. Sabemos que es población que quizás acceso a la tecnología no tiene tanto y que es necesario que en realidad tengan a alguien que básicamente los acompañe. Esta idea de eliminación del POITE en realidad dificulta a la educación y el acceso a la educación para este tipo de gente. No solamente estamos hablando de que, a ver, el POITE lo puede llegar a ayudar a hacer un currículum, por ejemplo, en la sala de informática. Bueno, eso ya no va a estar, ¿sí? Y algo también totalmente preocupante, que en realidad los compañeros de música se están movilizando bastante, tiene que ver con el recorte de horas de secundaria, de coro, de acompañamiento de coro, y sobre todo de música en la currícula. ¿Tá? Esto significa que hay muchos compañeros que al 1 de marzo van a quedar sin trabajo, ¿sí? O sea, tiene que ver con eso, muchos chiquilines que están estudiando, o muchos colegas que en realidad hace años que vienen trabajando, que en realidad no van a encontrar trabajo porque se recorta. Más allá de lo importante que es esa área, sobre todo para los chiquilines, y capaz que si ustedes han ido al liceo, bueno, el liceo de acá que tiene un salón con muchos implementos que están buenísimos, pero si no hay nadie que pueda acompañar eso, o sea, son instrumentos que quedan ahí y nadie... Con los hermosos resultados que han tenido algunos coros de algunos liceos, que verdaderamente tienen un nivel casi profesional, esas cosas se estarían un poco dejando de lado. Yo quería resumir un poco porque tal vez no quedó, porque nosotros muchas veces mencionamos y hablamos de los cargos, pero capaz que la población en realidad no tiene idea de qué significan esos cargos, ¿no? Por ejemplo, el POP, que es profesor orientador pedagógico, cumple una función, como dice el nombre, ¿no? de orientar en realidad a aquella población tal vez un poco más vulnerable, aquellos jóvenes o aquellos alumnos que tienen alguna dificultad, que tienen tal vez algún problema de conducta, algún comportamiento, que obviamente que detrás de eso viene un problema familiar o viene alguna situación que lleva justamente a los chiquilines a comportarse de determinada manera. Bueno, el POP es muchas veces el que acompaña, el que guía, el que ayuda a esos alumnos, el que muchas veces también organiza las tutorías por si tiene alguna asignatura pendiente, para que no se quede en el camino, protegiendo también lo que son las trayectorias educativas, que son fundamentales, sobre todo para aquellos jóvenes que tienen alguna situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces creemos que estos recortes van a terminar afectando siempre a aquella población a la que en realidad debemos proteger. Para poder proteger esas trayectorias educativas necesitamos gente que los apoye, no somos suficientes las personas que estamos trabajando. Si bien todos ponemos lo mejor de nosotros, necesitamos que esos cargos estén ocupados, necesitamos más horas. El POP, por ejemplo, que es el profesor orientador bibliográfico, que
sería quien atendería la biblioteca, que se encargaría también de las fotocopiadoras. Por ejemplo, tomando el ejemplo del Liceo de Cardona, nosotros tenemos solamente un cargo de PO, ¿sí? Entonces, generalmente, la noche, por ejemplo, está sin nadie que se encargue de la biblioteca. No podemos usar la biblioteca. Los chiquilines de la noche, que tal vez no tienen otros horarios para asistir al liceo a buscar los libros o a sacar las fotocopias, no tienen esos espacios. Y a lo que se le suma que van a sacar el cargo de POITE, que es justamente el encargado del laboratorio de informática, creemos que justamente lo que es el turno nocturno, que debería reforzarse y debería apoyarse mucho más, está siendo uno de los más perjudicados con estos recortes, ¿no? Que en realidad nosotros lo que queremos establecer con todo esto es que a los gurises los queremos adentro. Los queremos adentro de la institución educativa, ¿está? Pero no adentro, claro, no adentro, sino los queremos adentro, pero ahí va, genial. O sea, pero en realidad para eso necesitamos gente y necesitamos que los cargos no se recorten, ¿tá? Porque en realidad eso justamente durante todos estos cargos, como muy bien explicado Roxana, tienen que ver con ese acompañar al alumno en su trayectoria durante el sistema educativo, ¿tá? Eso permite que el chiquilín en realidad tenga una educación de calidad. Entonces, eso apuntaría a que la educación sea un derecho, como realmente nos establece la Constitución, y que no sea un privilegio para unos pocos. Que creo que en realidad a eso básicamente apuntamos. Además, hasta en términos numéricos, porque este tipo de cargos, sobre todo el profesor orientador pedagógico y otros cargos más que tienen los liceos que son de apoyo y que trabajan en red con otras instituciones del Estado, lo que buscan y lo que terminan logrando es que el chiquilín haga su trayectoria por secundaria en 6 años. Si reducimos estos cargos o si se eliminan este tipo de cargos, lo que termina pasando es que muchos chiquilines, en lugar de hacer la visión 6 años, lo hacen en 8 o en 10 o lo abandonan para siempre después que cumplen los 18 años. Entonces, ¿dónde está la economización? Si después un chiquilín tiene que volver a repetir un año o a repetir 2 años, no estamos hablando de ningún ahorro. Ponemos un poco en duda el tema de que cuando se habla cuando el Consejo de Educación Secundaria habla de economizar, si verdaderamente se economiza y si se economiza para qué. Es decir, se saca dinero de secundaria para ir a dónde. Me parece, en realidad es un poco el cuestionamiento a los recortes y a saber, bueno, se recorta y esa plata a dónde va a estar destinada, ¿tá? O sea, a dónde se redistribuye como el gobierno menciona en realidad, ¿no? Que en realidad también ahí otra de las cosas que nosotros criticamos tiene que ver con el ataque constantemente a la negociación colectiva, ¿tá? Desde que comienza la pandemia, la mayoría de la información nos estamos enterando por la prensa. Es la ley de... Ahí va. Justamente, en realidad, nos enteramos por la prensa, los involucrados, que somos justamente los docentes, la institución educativa, ni siquiera los directores se enteran de antemano o sea, primero la prensa, después nosotros, ¿tá? Entonces, eso mismo también está sucediendo en las bipartitas, o sea, vienen y se informa de lo que va a suceder, no hay una negociación. Eso en realidad es un ataque a nuestras condiciones laborales, al acceso a la educación, a nuestro salario, y por eso en realidad tiene que ver un poco la medida de 48 horas de paro. No sé si creo que por ahí estamos. No sé si... Una pregunta. ¿Sí? De estos 200 grupos que dicen que se van a eliminar del turno nocturno, en Cardona hay algunos que estén afectados y la otra, no hay uno. ¿Qué grado de cambio de los 200 grupos que se van a... En el turno, suprimir del en el diurno. Diurno, sí, pero... Ah, porque creíste en el mismo del turno. Si hay alguno en Cardona que esté afectado. No, en el caso de Cardona los grupos están todos, ¿sí? Más bien en la línea, por ejemplo, desde el Rodó, porque en realidad una de las cosas, o sea, a nosotros se nos presenta un planillado, un proyecto de planillado para el 2021, y ahora se establece que ese proyecto va a quedar como está. Si bien en realidad se mandaron cartas pidiendo esos grupos que se sacan, aparentemente va a quedar. Y si se agregan grupos, recién se van a agregar al 12 de febrero, ¿no? O sea,
Eso implica que el docente no va a elegir en diciembre, sino que también tiene que ver en febrero. En Rodó se saca un primero y un segundo, y a su vez hay materias del tronco común que se fusionan. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay, por ejemplo, un biológico con un agrario, se juntan. Eso en realidad implica más alumnos dentro de un salón, implica menos horas para el docente. Tiene que ver con eso. ¿Y esa reducción de grupos, cuál es el fundamento? ¿La cantidad de alumnos por eso funciona? No, es que no hay un fundamento. Economizar. Es economizar. O sea, ¿Pero por qué se hacen esos grupos y no en otros? porque debe estar relacionado a la cantidad de chiquilines en realidad. Está relacionado también a los planes y programas que tiene cada uno de los cursos, ¿no? Aquellas asignaturas que tienen en común diferentes cursos, así sea un biológico o un científico, tienen por ejemplo el mismo plan, el mismo programa en historia, bueno, se fusionan en esa asignatura. Más allá de que obviamente, más allá de que sea el mismo programa, uno siempre tiene que buscar la forma de relacionar con el área que ellos eligieron, ¿no? La instancia de negociación en la cual se encuentran para este presupuesto, ¿genera algún tipo de expectativa de poder modificar esa situación para ustedes? No, yo no sabría responder eso. Yo no sabría responderte en el sentido de que quizás el gobierno ha establecido durante varias instancias de negociación, o sea, como cierto parate en lo que tiene que ver con la negociación. Quizás en realidad eso es un poco lo que se intenta fortalecer, ¿no? La negociación colectiva, que no sea solamente por una parte, sino también que sean los docentes los involucrados. Sobre la pregunta que había hecho desde Centenario, grupos en Cardona no, pero 6 grupos en total de ciclo básico se pierde en Soriano. ¿No? Un poco relacionado con el punto. Claro que en realidad, si bien, para explicar esto, si bien en realidad quizás no nos involucra a nosotros, ¿ya? Tampoco hay que ser individualista y pensar solamente en nosotros, sino que tiene que ver con un corrimiento en todos los docentes. O sea, el docente de grado 7 que quizás elegía esos grupos, ahora ya no van a estar, y eso significa un correr. ¿Tá? Por eso se habla que en unidades docentes serían más o menos 2.000 docentes que quizás quedarían sin horas, pensando en este recorte que se está estableciendo. ¿Por qué el paro en esta instancia y en el marco de una pandemia donde los alumnos han faltado mucho a secundaria? ¿No hay instancias previas para desarrollar o esta es una medida que va en consecuencia también a esa postura que usted decía anteriormente de un gobierno que viene y impone cosas? Y porque el presupuesto se está discutiendo ahora, no se discute en otro momento del año, el presupuesto se está... Que siempre digo, ¿la instancia del paro era la que se precisaba en este momento o no había una instancia de negociación o de diálogo? Y si justamente te estamos diciendo que las instancias de negociación no se están respetando, no se está respetando la ley de negociación colectiva. Otra instancia, otra forma, yo no sabría.